¿Sabes cuál es el sonido más doloroso del mundo? No es el grito de una despedida. No es el eco de una puerta que se cierra para siempre. El sonido más doloroso del mundo es el silencio de tu alma cuando te das cuenta de que has estado corriendo toda tu vida hacia la nada. Hoy te voy a contar algo que va a cambiar todo lo que creías saber sobre el éxito. Algo que va a romper cada esquema que tenías construido sobre lo que significa triunfar en esta vida. Y te advierto, lo que estás a punto de escuchar no es cómodo, no es fácil, pero es verdadero. Mírame a los ojos a través de esta pantalla y respóndeme con honestidad total. ¿Cuántas veces has tenido todo lo que creías querer y aún así te has sentido vacío? ¿Cuántas veces has alcanzado la meta que te habías propuesto y al llegar ahí, en lugar de celebrar, has sentido que algo faltaba? Ese algo que falta, ese vacío que duele más que cualquier fracaso, tiene un nombre. Y hasta que no lo entiendas, vas a seguir corriendo en círculos, acumulando logros que se convierten en polvo, construyendo castillos sobre arena movediza. Porque déjame decirte algo que nadie te va a decir. Tu disciplina es admirable. Tu productividad es impresionante. Tu capacidad de trabajo es extraordinaria. Pero si todo eso no está alineado con algo más grande que tú mismo, es solo ruido, es solo movimiento sin dirección, es solo fuerza sin sentido. ¿Y sabes qué es lo más cruel de todo esto? Que el mundo te ha mentido. Te han vendido la idea de que el éxito se mide en números, en seguidores, en ceros en tu cuenta bancaria, en los aplausos que recibes, en las fotos que subes, en los títulos que cuelgas en la pared. Pero cuando llega la noche, cuando se apagan las luces, cuando te quedas solo contigo mismo, ¿qué queda? ¿Qué queda cuando nadie te está viendo? ¿Qué queda cuando no hay cámaras, no hay público, no hay escenario? Queda la verdad. Y la verdad es que fuiste creado para algo infinitamente más grande de lo que te han hecho creer. Escúchame bien, no viniste a este mundo a acumular, viniste a trascender. No viniste a impresionar, viniste a impactar. No viniste a competir. Viniste a completar un propósito que comenzó mucho antes de que tú nacieras y que continuará mucho después de que te vayas. Pero para entender esto, para vivir esto, para experimentar la plenitud que tanto has buscado, tienes que tomar una decisión que el mundo va a llamar locura, pero que el cielo va a llamar sabiduría. Tienes que decidir poner a Dios primero. Y cuando digo esto, ya sé lo que estás pensando. Ya sé las voces que están empezando a gritar en tu cabeza. Eso es debilidad. Eso es para los que no pueden solos. Eso es para los que necesitan muletas. ¿Sabes qué te digo? Perfecto. Sigue creyendo eso. Sigue pensando que tú puedes solo. Sigue construyendo tu imperio sobre los cimientos tambaleantes de tu ego. Sigue corriendo esta carrera loca donde todos corren pero nadie sabe hacia dónde. Pero cuando te canses, cuando te rompas, cuando te des cuenta de que por más alto que subas en la montaña del éxito mundano, sigues sintiendo frío en el alma, recuerda estas palabras. Porque poner a Dios primero no es entregar tu poder, es multiplicarlo. No es renunciar a tu fuerza, es canalizarla hacia algo eterno. No es ser menos, es ser completo. Cuando Dios ocupa el centro de tu vida, algo mágico sucede. Tus decisiones se vuelven cristalinas. Tus prioridades se ordenan solas. Tu corazón encuentra paz en medio del caos. Tu mente encuentra claridad en medio de la confusión. ¿Y sabes por qué? Porque dejas de ser el protagonista de una historia que no entiendes y te conviertes en parte de una narrativa que tiene sentido eterno. Mira, déjame contarte algo. He conocido multimillonarios que lloran solos en penthouse de millones de dólares. He conocido celebridades que necesitan pastillas para dormir porque su éxito los mantiene despiertos. He conocido empresarios que han conquistado el mundo pero han perdido a su familia. He conocido influencers con millones de seguidores que no tienen un solo amigo verdadero. ¿Y sabes qué tenían en común todos ellos? Habían puesto todo primero, menos lo único que realmente importa. Porque, escúchame bien, el verdadero poder no está en controlarlo todo. El verdadero poder está en confiar en quien ya conoce el final de la historia. El verdadero control no está en manipular cada variable. El verdadero control está en soltar lo que no puedes cambiar y actuar en lo que sí puedes influir.
Cuando entiendes que no eres el centro del universo, algo increíble pasa. Dejas de vivir con ansiedad. Dejas de despertar cada día con el peso de tener que demostrar algo. Dejas de ir a la cama cada noche con el miedo de no ser suficiente. En lugar de eso, comienzas a caminar con una seguridad que no depende de las circunstancias. Comienzas a moverte con una confianza que no se tambalea con las críticas. Comienzas a vivir con una paz que no se roba con los problemas. Pero esto requiere algo que pocos están dispuestos a hacer. Requiere humildad. Y la humildad es la medicina más amarga para el ego más enfermo. Tu ego es esa voz que te dice, puedo solo, no necesito ayuda, yo controlo todo, yo soy el dueño de mi destino, yo soy el arquitecto de mi éxito. ¿Y sabes qué? Esa voz te está mintiendo. La vida te ha enseñado o te va a enseñar que hay cosas que no puedes controlar, hay pérdidas que no puedes evitar, hay dolor que no puedes esquivar. Hay momentos donde toda tu fuerza, toda tu disciplina, toda tu determinación no es suficiente. Y en esos momentos donde te das cuenta de que eres más pequeño de lo que creías, en esos momentos donde la vida te pone de rodillas, ahí es donde tienes que tomar la decisión más importante de tu existencia. ¿Vas a seguir fingiendo que tienes el control? ¿Vas a seguir pretendiendo que no necesitas nada ni a nadie? ¿Vas a seguir alimentando un ego que te está matando por dentro? ¿O vas a hacer algo revolucionario? Algo que requiere más coraje que cualquier logro que hayas alcanzado. Vas a rendirte. Vas a entregarte. Vas a decir, Dios, no puedo solo. No sé hacia dónde voy. No entiendo el plan, pero confío en ti. Tú primero. Siempre tú primero. Y cuando haces eso, cuando finalmente bajas las armas de tu orgullo, cuando finalmente sueltas la ilusión de control, algo milagroso sucede. No pierdes fuerza, ganas estabilidad, no pierdes poder, ganas dirección, no pierdes autoridad, ganas paz. Porque la verdadera autoridad nace de la humildad. El verdadero liderazgo nace del servicio. La verdadera grandeza nace de la entrega. Mira a los líderes que realmente admiras. No me refiero a los que tienen más dinero o más fama. Me refiero a los que han dejado huella, a los que han cambiado vidas, a los que cuando mencionas su nombre, algo se mueve dentro de tu pecho. Todos ellos tienen algo en común. Entendieron que su propósito era más grande que sus problemas, que su misión era más poderosa que sus miedos, que su llamado era más importante que su comodidad. Porque déjame decirte algo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. No estás aquí por casualidad. No eres un accidente. No eres el resultado de una serie de eventos aleatorios que simplemente coincidieron para crear tu existencia. Tú tienes un llamado único. Tienes una misión específica. Hay algo que solo tú puedes hacer. Hay vidas que solo tú puedes tocar. Hay un pedacito del plan eterno que depende de que tú despiertes y cumplas con lo que viniste a hacer. Pero si sigues ignorando ese llamado, si sigues corriendo detrás de objetivos que no son tuyos, si sigues tratando de encajar en moldes que no fueron hechos para ti, te vas a convertir en fugitivo de ti mismo. Vas a acumular logros, pero te vas a perder por dentro. Vas a ganar batallas, pero vas a perder la guerra. Vas a impresionar a otros, pero te vas a defraudar a ti mismo. ¿Y sabes cuál es la tragedia más grande de todas? Que el mundo se va a quedar sin lo que solo tú podías dar. Se va a quedar sin tu contribución única. Se va a quedar sin tu pedacito del rompecabezas divino. Cuando pones a Dios primero, tu vida se alinea con tu misión. Tus metas dejan de ser solo tuyas y se convierten en parte de un plan eterno. Tu trabajo deja de ser una carga y se transforma en un acto de servicio. Tus talentos se convierten en herramientas de impacto al servicio de algo mayor. Y cuando entiendes para qué fuiste creado, cuando finalmente comprendes cuál es tu parte en esta sinfonía cósmica, dejas de correr detrás de todo y comienzas a caminar hacia lo que realmente importa. Mira, el mundo está lleno de personas corriendo hacia más dinero, corriendo hacia más reconocimiento, corriendo hacia más éxito, corriendo hacia más.
pero pocos caminan. Pocos avanzan con pasos conscientes, con dirección clara, con propósito definido. Pocos entienden que llegar rápido no es lo mismo que llegar bien, que correr desesperado no es lo mismo que avanzar con sabiduría. Cuando Dios está primero en tu vida, tú no corres, tú caminas con calma, firme, con pasos seguros, sabiendo que cada paso te acerca a donde tienes que estar, porque entiendes algo que los corrientes no entienden. Dios nunca llega tarde, su tiempo es perfecto, su plan es preciso, su dirección es exacta. Mientras otros se desesperan porque las cosas no salen cuando ellos quieren, tú descansas en la confianza de que todo tiene un tiempo. Mientras otros se frustran porque no pueden forzar los resultados, tú plantas semillas y confías en que la cosecha llegará en el momento perfecto. Pero esto no significa ser pasivo, no significa cruzarse de brazos esperando que todo cambie mágicamente. La fe no es inactividad. La fe es moverte con dirección. Incluso cuando no ves todo el camino, es sembrar con diligencia aún sin ver la cosecha. Es avanzar con obediencia aún sin entender el mapa completo. Es tomar decisiones sabias, confiando en que Dios ya conoce el final de la historia. La combinación más poderosa del mundo es confianza y acción. Cuando Dios va primero, tus pasos son firmes, incluso en terreno incierto. Tu movimiento tiene propósito, incluso cuando no entiendes todo el plan. Y aquí es donde todo cambia en tus relaciones también. Porque cuando Dios está en el centro de tu vida, cambias completamente la forma en que ves a las personas. Ya no las usas, las valoras, ya no compites con ellas, las inspiras, ya no las juzgas, las perdonas, ya no las manipulas, las amas. Cuando el amor guía tus relaciones, todo se transforma. Tu familia deja de ser un campo de batalla y se convierte en tu refugio. Tu liderazgo deja de ser imposición y se convierte en inspiración. Tu comunidad deja de ser competencia y se convierte en colaboración. Porque entiendes algo fundamental. El éxito verdadero no es individual. Es colectivo. No es lo que logras solo. Es lo que construyes junto a otros. No es cuánto acumulas, es cuánto compartes. El legado que dejas no está en los títulos que conquistas. No está en las cifras que alcanzas. No está en los seguidores que tienes. El legado que dejas está en la paz que transmites, en la coherencia con la que vives, en la huella eterna que dejas en quienes te rodean. Porque al final del día, cuando todo se acabe, cuando se apaguen las luces de este escenario temporal, cuando tengas que rendir cuentas de lo que hiciste con el tiempo que se te dio, nadie va a preguntar cuánto dinero tenías en el banco. Van a preguntar a cuántas vidas tocaste, cuántos corazones sanaste, cuántas esperanzas encendiste, cuánto amor sembraste, qué tan alineado viviste con el propósito para el cual fuiste creado, y ahí, en ese momento de verdad absoluta, vas a entender por qué nada de lo que hagas sin Dios puede llenarte completamente. ¿Por qué todos los logros del mundo sin propósito eterno se sienten vacíos? ¿Por qué todo el éxito sin alineación espiritual se siente hueco? Porque fuiste diseñado para la eternidad. Fuiste creado para lo infinito. Fuiste hecho para algo que trasciende el tiempo y el espacio. Y hasta que no conectes con esa dimensión eterna de tu existencia, siempre vas a sentir que algo falta. Pero déjame ser claro contigo. Poner a Dios primero no significa que la vida va a ser perfecta. No significa que no vas a tener problemas. No significa que no vas a enfrentar pruebas, silencios, demoras y pérdidas. De hecho, puede que tengas más desafíos. Porque cuando decides vivir con propósito eterno, cuando decides no conformarte con la mediocridad del mundo, cuando decides buscar algo más grande que la aprobación temporal, te conviertes en una amenaza para todo lo que es falso, superficial y vacío. Pero la diferencia es esta: nunca estarás solo, nunca tendrás que enfrentar las tormentas sin refugio, nunca tendrás que caminar por los valles oscuros sin compañía, nunca tendrás que cargar el peso de tus decisiones sin sabiduría superior. Cuando Él ocupa el centro de tu vida, tu alma respira, tu corazón se ordena, tu camino cobra sentido, tu existencia encuentra significado, y desde esa posición de plenitud, desde esa conexión con lo eterno,
desde esa alineación con tu propósito divino, comienzas a vivir de una manera que impacta todo lo que tocas. Tu presencia se vuelve sanadora, tus palabras se vuelven edificantes, tu ejemplo se vuelve inspirador, tu vida se vuelve un testimonio viviente de lo que es posible cuando alguien decide vivir conectado con su Creador. Porque mira, el mundo está lleno de personas exitosas que son miserables. Está lleno de triunfadores que están quebrados por dentro. Está lleno de ganadores que han perdido lo más importante. Pero el mundo está hambriento, desesperadamente hambriento, de personas que hayan encontrado la plenitud, de seres humanos que hayan descubierto el secreto de vivir con propósito, de individuos que hayan aprendido a caminar en paz en medio del caos. Hoy, más que nunca, el mundo necesita personas como tú, personas que hayan decidido liderar con integridad, personas que hayan elegido amar con profundidad, personas que hayan optado por vivir con propósito eterno. Y todo, absolutamente todo, comienza con una sola decisión. Una decisión radical que va a cambiar el curso de tu historia. Una decisión que va a redefinir tu concepto de éxito. Una decisión que va a alinear tu vida con tu destino. La decisión de decir, Dios, tú primero. En mis planes, tú primero. En mis decisiones, tú primero. En mis prioridades, tú primero. En mis relaciones, tú primero. En mi trabajo, tú primero. En mi éxito, tú primero. En mi dolor, tú primero. En mi alegría, tú primero. En mi vida entera, siempre, siempre, siempre. Tú primero. Y cuando tomas esa decisión, cuando finalmente sueltas el control y confías en el controlador, cuando dejas de ser el director de una película que no entiendes y te conviertes en el actor principal de una historia que tiene sentido eterno, tu vida entera se reestructura. No va a cambiar el mundo de inmediato, pero va a cambiar tu mundo. Y cuando tu mundo cambia, cuando tu corazón se transforma, cuando tu perspectiva se alinea, cuando tu propósito se clarifica, inevitablemente el mundo de los que te rodean también cambia. Porque la transformación es contagiosa, la plenitud es magnética, el propósito es inspirador, la paz es atractiva, la integridad es influyente. Mira hacia adelante. Visualiza tu vida dentro de 5 años si tomas esta decisión hoy. Imagínate levantándote cada mañana con claridad total sobre por qué estás aquí. Imagínate trabajando no por obligación, sino por pasión. Imagínate relacionándote no desde la necesidad, sino desde la abundancia. Imagínate viviendo no desde el miedo, sino desde la confianza. Imagínate en tu lecho de muerte mirando hacia atrás y en lugar de sentir vacío, sentir plenitud. En lugar de sentir que desperdiciaste tu tiempo, sentir que cumpliste tu misión, en lugar de sentir que viviste para nada, sentir que viviste para todo lo que realmente importa, esa vida. Esa plenitud, esa paz, esa satisfacción profunda, no es un sueño imposible, no es una fantasía inalcanzable, no es un privilegio reservado para unos pocos elegidos, es tu derecho de nacimiento, es tu destino divino, es lo que estaba planeado para ti desde antes de que el mundo existiera, pero requiere una elección, requiere que dejes de buscar en los lugares equivocados, requiere que dejes de correr detrás de espejismos, requiere que dejes de construir tu identidad sobre fundamentos que se pueden tambalear, requiere que tengas el coraje de poner a Dios primero. Así que ahí lo tienes, la verdad que cambia todo, el secreto que el mundo necesita entender, la clave que abre la puerta a una vida de significado, propósito y plenitud profunda. El verdadero éxito no está en tenerlo todo, está en estar completo. No está en ganar todos los aplausos, está en vivir alineado con tu propósito eterno. No está en acumular más, está en convertirte en quien fuiste llamado a ser. Y todo eso comienza el día que decides poner a Dios primero. Pero déjame llevarte más profundo. Déjame mostrarte lo que realmente significa esta decisión en los momentos más crudos, más reales, más brutales de la existencia humana. Porque una cosa es hablar de poner a Dios primero cuando todo va bien.
cuando tienes salud, cuando tienes dinero, cuando tienes éxito, cuando la gente te aplaude, ahí es fácil ser espiritual. Ahí es sencillo hablar de fe. Pero ¿qué pasa cuando la vida te golpea tan duro que no puedes respirar? ¿Qué pasa cuando pierdes algo que creías que nunca podrías perder? ¿Qué pasa cuando el médico te dice palabras que jamás imaginaste escuchar? ¿Qué pasa cuando la persona que más amas te traiciona? ¿Qué pasa cuando estás en el suelo, con el corazón destrozado, con los sueños hechos pedazos, preguntándote si Dios realmente existe? O si existe, ¿por qué permite que esto te pase a ti? Ahí, justamente ahí, es donde se prueba si realmente has puesto a Dios primero o si solo era una filosofía bonita para los días soleados. Te voy a contar algo que me partió el alma. Conocí a un hombre que había construido un imperio. Tenía todo lo que el mundo considera éxito, empresas millonarias, reconocimiento internacional, una familia hermosa, era admirado, respetado, envidiado. Pero en una noche, en una sola noche, un accidente se llevó a su esposa y a sus 2 hijos pequeños. Cuando lo vi semanas después del funeral, no quedaba nada del hombre exitoso que había conocido. Era solo un ser humano quebrado, vacío, preguntándose por qué seguir viviendo. Me dijo algo que nunca voy a olvidar. Durante años creí que tenía fe. Durante años pensé que Dios era parte de mi vida. Pero ahora me doy cuenta de que Dios era solo un accesorio de mi éxito. Era solo una bendición de mis logros. Era solo el acompañamiento de mi prosperidad. Y ahora que no tengo nada, ahora que el éxito no puede llenar este vacío, ahora que todos mis logros se sienten insignificantes comparados con esta pérdida, me pregunto si realmente conocía a Dios o si solo conocía sus beneficios. Esas palabras me destrozaron, porque me di cuenta de que muchos de nosotros hacemos exactamente eso. Convertimos a Dios en un complemento de nuestra vida, no en el centro de ella. Lo usamos como un seguro de vida, no como la vida misma. Poner a Dios primero no significa que Él va a ser tu genie que cumple todos tus deseos. No significa que va a blindarte contra el dolor. No significa que vas a vivir en una burbuja protegida donde nada malo puede tocarte. Poner a Dios primero significa que cuando llegue la tormenta, y va a llegar, porque la vida es así, vas a tener un ancla que no se mueve con las olas. Vas a tener una roca que permanece firme cuando todo lo demás se tambalea. Significa que en los momentos donde todo lo que ves se desmorona, vas a recordar que hay algo que no se ve, que permanece eterno. En los momentos donde todo lo que entiendes deja de tener sentido, vas a confiar en una sabiduría que trasciende tu comprensión. ¿Y sabes qué pasó con ese hombre que perdió a su familia? Meses después me buscó. Había algo diferente en sus ojos. Aún había dolor. Siempre iba a haber dolor. Pero había algo más. Había una paz que no podía explicar con palabras. Me dijo, finalmente conocí a Dios de verdad. No al Dios de mis éxitos, sino al Dios de mis quebrantos. No al Dios de mis alegrías, sino al Dios de mis lágrimas. No al Dios de mis logros, sino al Dios de mis pérdidas. Y descubrí algo increíble. Él estaba ahí en mi dolor, estaba ahí en mi silencio, estaba ahí en mi desesperación. No me protegió del sufrimiento, pero me acompañó en él. No evitó mi quebranto, pero me sostuvo durante él. Y por primera vez en mi vida entendí lo que significa realmente poner a Dios primero. No es ponerlo primero cuando te conviene. Es ponerlo primero especialmente cuando no entiendes por qué permite que pasen ciertas cosas. Esa conversación cambió mi comprensión para siempre. Porque me di cuenta de que hay 2 tipos de fe. Está la fe de los días fáciles y está la fe de los días imposibles. Está la fe que celebra las bendiciones y está la fe que confía en medio de las maldiciones aparentes. La fe real, la fe que transforma, la fe que te da una base sólida para toda la vida, es la que se forja en el fuego del sufrimiento. Es la que se prueba en los momentos donde todo lo lógico te dice que desistas, pero algo más profundo te dice que sigas confiando. Porque déjame decirte algo que va a cambiar tu perspectiva. Dios no prometió que no ibas a sufrir, pero sí prometió que nunca ibas a sufrir solo. No prometió que no ibas a caer, pero sí prometió que cuando cayeras, Él te iba a levantar. Y ahí es donde está la diferencia entre los que ponen a Dios primero y los que lo ponen como opción. Los que lo ponen como opción solo lo buscan cuando lo necesitan.
Los que lo ponen primero lo incluyen en todo, incluso cuando no entienden su plan. Mira, la vida te va a enseñar que hay cosas que están fuera de tu control. Va a haber enfermedades que no puedas curar. Va a haber pérdidas que no puedas evitar. Va a haber traiciones que no puedas prevenir. Va a haber momentos donde toda tu fuerza, toda tu sabiduría, toda tu experiencia no van a ser suficientes. Y en esos momentos vas a tener que elegir. Puedes elegir la amargura, puedes elegir la ira, puedes elegir el resentimiento, puedes elegir cerrar tu corazón y construir muros para que nada ni nadie te pueda volver a lastimar, o puedes elegir algo revolucionario, puedes elegir seguir confiando, puedes elegir seguir amando, puedes elegir seguir creyendo que hay un plan más grande que tu comprensión. Puedes elegir seguir caminando hacia adelante incluso cuando no ves el camino, y esa elección, esa decisión de seguir confiando cuando todo te grita que desconfíes, esa determinación de seguir amando cuando todo te dice que te protejas, esa voluntad de seguir caminando cuando todo te invita a quedarte paralizado, eso es poner a Dios primero en su forma más pura. Porque poner a Dios primero no es una filosofía para los tiempos fáciles, es una decisión para los tiempos difíciles, es una ancla para las tormentas, es una brújula para cuando te pierdes, es una luz para cuando todo se oscurece. Y cuando aprendes a caminar con Dios, no solo en las montañas, sino también en los valles, no solo en los días de sol, sino también en las noches de tormenta. No solo cuando entiendes, sino también cuando no comprendes. Algo increíble sucede en tu carácter. Te vuelves inquebrantable, no porque no te duelan las pérdidas, sino porque sabes que hay algo más grande que las pérdidas. No porque no te afecten las traiciones, sino porque sabes que hay un amor que nunca te va a traicionar. No porque no te impacten los fracasos, sino porque sabes que hay un éxito eterno que trasciende todos los fracasos temporales. Y desde esa posición de fortaleza espiritual, comienzas a vivir de una manera completamente diferente. Comienzas a tomar riesgos que otros no se atreven a tomar porque sabes que tienes un respaldo eterno. Comienzas a amar con una profundidad que otros no pueden alcanzar porque sabes que tienes una fuente inagotable de amor. Comienzas a servir con una pasión que otros no entienden porque sabes que estás sirviendo a algo más grande que tú mismo. Te conviertes en una fuerza de transformación en este mundo. No porque seas perfecto, sino porque estás conectado con la perfección. No porque no tengas miedo, sino porque tienes algo más grande que el miedo. No porque no enfrentes desafíos, sino porque tienes recursos eternos para enfrentar cualquier desafío. Y la gente comienza a notarlo. Comienzan a ver algo diferente en ti. Una calma en medio de la tormenta. Una esperanza en medio de la desesperación. Una luz en medio de la oscuridad. Y sin que tú digas una sola palabra sobre religión o espiritualidad, ellos comienzan a preguntarse qué es lo que tú tienes que ellos no tienen. Porque cuando realmente pones a Dios primero, no tienes que andar predicando. Tu vida predica. No tienes que andar convenciendo. Tu ejemplo convence. No tienes que andar demostrando. Tu carácter demuestra. Te conviertes en una carta abierta escrita por Dios mismo que otros pueden leer sin necesidad de palabras. Te conviertes en un testimonio viviente de lo que es posible cuando alguien decide vivir alineado con su propósito eterno. Y ahí, justamente ahí, es donde tu vida trasciende el ámbito personal y se convierte en un instrumento de transformación social. Porque cuando cambias tú, cambias tu familia. Cuando cambia tu familia, cambia tu comunidad. Cuando cambia tu comunidad, cambia tu sociedad. Cuando cambia tu sociedad, cambia el mundo. No es una exageración, es una realidad histórica. Todos los grandes cambios de la humanidad comenzaron con individuos que decidieron vivir de acuerdo a principios eternos en lugar de conveniencias temporales. Individuos que decidieron poner algo más grande que ellos mismos en el centro de su existencia. Y tú, sí, tú que estás escuchando esto, tienes el mismo potencial, tienes la misma oportunidad, tienes el mismo llamado, tienes la misma responsabilidad. No estás aquí para ser uno más del montón. No estás aquí para vivir una vida promedio. No estás aquí para conformarte con la mediocridad que el mundo considera normal. Estás aquí para ser un catalizador de transformación. Estás aquí para ser un agente de cambio. Estás aquí para ser una fuerza de bien en un mundo que
desesperadamente necesita, más bien. Pero todo eso, absolutamente todo eso, comienza con la decisión de poner a Dios primero. No como último recurso cuando todo lo demás falla, no como una opción entre muchas otras opciones, sino como la prioridad número uno, la decisión fundamental, el eje alrededor del cual gira toda tu existencia. Porque al final del día, cuando se acaben todos los juegos, cuando se terminen todas las distracciones, cuando se agoten todas las excusas, vas a tener que enfrentar la pregunta más importante de tu vida. ¿Para qué viviste? ¿Qué hiciste con el tiempo que se te dio? ¿Cómo usaste los talentos que se te confiaron? Y en ese momento de verdad absoluta vas a entender por qué nada de lo que construiste sin Dios puede darte la satisfacción que tanto buscaste. ¿Por qué todos los logros sin propósito eterno se sienten huecos? ¿Por qué todo el éxito sin alineación divina se siente vacío? Porque fuiste creado para la eternidad, pero estás viviendo para lo temporal. Fuiste diseñado para lo infinito, pero te estás conformando con lo finito. Fuiste hecho para lo trascendente, pero te estás limitando a lo inmanente. Hoy es el día, este momento es la oportunidad, esta respiración es el regalo. No lo desperdicies esperando un mejor momento. No lo pospongas pensando que mañana vas a estar más listo. No lo evadas creyendo que no eres lo suficientemente bueno. Toma la decisión que va a cambiar todo. La decisión que va a redefinir tu historia. La decisión que va a alinear tu vida con tu destino. La decisión que va a conectar tu tiempo con la eternidad. Dios primero, en todo, siempre, para siempre. Imagina esto. Por un momento, el día que decides guardar silencio no es el día que pierdes a alguien, es el día que despierta su conciencia, porque el ser humano no valora la presencia constante, valora la ausencia que le recuerda lo que daba por seguro. Nos enseñaron a luchar por amor, pero nadie nos enseñó que a veces el amor también se honra soltando, que perseguir no es pasión, es miedo a no ser suficiente. Y que cuando tú te eliges, el mundo y esa persona empieza a verte distinto. Hoy no vengo a hablarte de orgullo, vengo a hablarte de dignidad. De ese momento sagrado en el que dejas de rogar atención y empiezas a recuperar tu poder. Porque cuando tú paras, su mente corre. Cuando tú callas, su conciencia grita. Cuando tú te vas, su corazón por fin entiende, el silencio no es ausencia, el silencio es mensaje. Es el espejo donde él ve todo lo que no supo cuidar. Y tal vez ahora te preguntas, ¿qué pasa por su cabeza cuando ya no estás ahí? ¿Qué siente cuando tu nombre ya no aparece en su pantalla? ¿Qué piensa cuando descubre que tu mundo siguió girando sin él? Hoy vamos a abrir esa puerta. Vamos a entrar en la psicología del desapego, en la fuerza invisible del amor propio y en la verdad que pocos se atreven a aceptar. No es cuando más buscas que te valoran, es cuando te eliges y te retiras con paz. Porque el día que dejas de buscarlo, no pierdes amor. Ese día empiezas a encontrar tu poder. Cuando te alejas, no estás perdiendo, estás despertando conciencia. Porque el ser humano por naturaleza aprende a valorar lo que no tiene tan fácil. Yo lo entendí tarde. Después de años de estar disponible para todos, respondiendo de inmediato, postergando mis propios sueños por estar presente en la vida de otros. Y un día me miré al espejo y me di cuenta de que había convertido mi tiempo, mi atención y mi energía en algo barato. No porque yo no valiera, sino porque yo mismo había enseñado al mundo a no respetarlo. La ausencia no es castigo, es claridad. Cuando siempre estás, te vuelves parte del paisaje. Cuando te retiras con dignidad, te conviertes en falta. Y la falta revela importancia. Cuando dejas de buscarlo todo el tiempo, su mente comienza a hacer preguntas que antes no existían. Empieza a notar tu silencio, tu distancia, tu enfoque en tu propia vida. Y no porque juegues a manipular, sino porque por primera vez te eliges a ti.
La gente no extraña lo que siempre tiene asegurado, extraña lo que siente que puede perder. Cuando reduces los mensajes innecesarios, cuando dejas de estar disponible a cualquier hora, cuando no corres a responder de inmediato, estás enviando un mensaje poderoso sin decir una sola palabra. Mi vida también importa. Recuerdo una etapa en la que vivía pendiente del teléfono esperando una respuesta que tardaba horas. Y cuando llegaba yo respondía en segundos, hasta que comprendí que estaba enseñando ansiedad, no amor. Entonces empecé a enfocarme en mí, en mis proyectos, en mis entrenamientos, en mis sueños, no por estrategia fría, sino por respeto propio. Y algo curioso ocurrió. La atención que antes mendigaba comenzó a llegar sola, porque cuando tú te das valor, los demás lo perciben. Alejarte no es desaparecer, es reencontrarte contigo. Es dejar de girar alrededor de alguien como si fuera tu sol y convertirte tú en tu propio centro. Es construir una vida tan plena que ya no necesitas perseguir afecto. Cuando tu energía cambia, cuando tu enfoque se eleva, cuando tu presencia deja de ser constante y pasa a ser valiosa, las personas comienzan a mirarte distinto. Y no se trata solo de relaciones románticas. Esto aplica a amistades, trabajos, familia, a todo. Cuando siempre dices sí, te vuelves invisible. Cuando empiezas a poner límites, te vuelves respetado. Cuando dejas de rogar atención, te conviertes en alguien que se elige. La distancia bien puesta no enfría el amor sano, lo revela. Lo que es real se acerca, lo que no se cae solo. Y créeme, perder lo que no valora tu presencia no es pérdida, es liberación. Porque el día que entiendes que tu valor no depende de cuánto persigues, sino de cuánto te respetas, todo cambia. Aléjate para encontrarte y verás cómo tu ausencia despierta lo que tu presencia constante dormía. Cuando dejas de buscar, no estás rindiéndote, estás regresando a casa a ti. Porque perseguir a alguien no es amor, es olvido propio. Yo también pasé por esa etapa donde creía que insistir era demostrar interés, donde pensaba que mientras más me esforzara, más me iban a valorar. Y lo único que estaba haciendo era entregar mi poder, mi tiempo y mi dignidad en cuotas pequeñas. El que persigue siempre va detrás. Siempre espera, siempre se adapta, siempre justifica. Y el que siempre va detrás, sin darse cuenta, se coloca abajo. No abajo como persona, sino abajo en energía, en respeto, en prioridad. Cuando cambias la necesidad por autosuficiencia emocional, ocurre algo profundo. Ya no actúas desde el miedo a perder, sino desde la certeza de merecer. Ya no escribes para que no te olviden, sino porque realmente quieres compartir. Ya no haces planes alrededor de alguien más, sino que construyes tu propia vida. Y eso, créeme, es una transformación poderosa. Porque una persona que se elige se vuelve magnética. Recuerdo una etapa en mi vida donde todo mi día giraba alrededor de si alguien me respondía o no. Mi humor dependía de un mensaje, mi paz dependía de una llamada. Y eso no era amor, era dependencia emocional disfrazada de cariño. Hasta que un día entendí que nadie puede ser tu centro si tú no eres el tuyo primero. Empecé a ocupar mi tiempo en mis metas, en escribir, en prepararme, en entrenar, en crecer. Al principio dolía porque el silencio se siente pesado cuando no estás acostumbrado a escucharte, pero poco a poco la soledad dejó de ser vacío y se convirtió en espacio de construcción. Aprendí a disfrutar mi propia compañía, a salir solo, a reflexionar, a trabajar en mis sueños sin estar mirando el teléfono cada 5 minutos. Y mientras más me fortalecía, menos necesitaba validación externa. Mi autoestima dejó de depender de si alguien se quedaba o se iba. Y ahí recuperé algo que había regalado por mucho tiempo: mi poder personal. Porque el poder no es controlar a alguien más, es gobernarte a ti. Es saber que estás bien contigo, que tu vida tiene propósito, que tu felicidad no está en manos ajenas.
Cuando refuerzas tu autoestima cada día con acciones, cumpliendo promesas contigo, cuidándote, avanzando en tus metas, te conviertes en alguien que no mendiga amor, lo atrae naturalmente. Y lo más irónico es que cuando dejas de buscar desesperadamente, muchas veces la otra persona empieza a buscarte, no por juego psicológico, sino porque tu energía cambió. Porque ahora te perciben fuerte, completo, seguro. Ya no eres alguien que necesita, eres alguien que elige. Dejar de buscar no es cerrar el corazón, es abrir los ojos. Es entender que quien quiere estar está sin persecución. Y quien solo se queda cuando lo persigues, nunca fue tuyo. Cuando te eliges, recuperas tu dignidad. Cuando te respetas, recuperas tu poder. Y cuando construyes una vida plena, ya no persigues amor, caminas junto a quien sabe caminar contigo. Porque el amor verdadero no se corretea, se encuentra en el equilibrio. Cuando eliges el silencio, no estás perdiendo la voz, estás ganando claridad. Porque muchas veces creemos que hablando más vamos a arreglarlo todo, que explicando una y otra vez nos van a entender, que justificándonos nos van a valorar. Pero la verdad es que el ruido constante suele confundir, mientras que el silencio consciente ordena. Yo aprendí esto en uno de los momentos más difíciles de mi vida, cuando luchaba por hacer que alguien comprendiera mi dolor, mis límites, mis expectativas. Hablaba, explicaba, rogaba atención emocional, y entre más palabras usaba, menos impacto tenían. Hasta que un día me cansé de desgastarme y decidí callar. Y no fue un silencio de orgullo ni de castigo, fue un silencio de respeto propio, un silencio que decía: ya dije suficiente, ahora me elijo. Fue ahí cuando entendí que tu ausencia crea un espacio que las palabras no pueden llenar. Cuando ya no estás disponible todo el tiempo, cuando dejas de responder a cada provocación, cuando no entras en discusiones innecesarias, la otra persona empieza a sentir el vacío de tu energía. Y en ese espacio, por primera vez, reflexiona. El ser humano no valora lo que tiene siempre enfrente, lo valora cuando falta. No extraña mientras está cómodo, extraña cuando el silencio rompe la rutina. Tu ausencia no es abandono, es un espejo. Un espejo que obliga al otro a preguntarse: ¿qué pasó? ¿Por qué ya no estás igual? ¿Por qué ya no persigues? ¿Por qué ya no discutes? Y muchas veces en ese proceso comienza a reconocer lo que antes daba por hecho. Recuerdo que antes, cuando algo me dolía, reaccionaba de inmediato. Mandaba mensajes largos, explicaba mis emociones con detalle, buscaba que entendieran mi punto, pero eso solo me dejaba agotado y muchas veces ignorado, hasta que aprendí que no todo se tiene que hablar en caliente, que no todo se tiene que explicar 1000 veces. Empecé a mantener calma emocional. Cuando algo me molestaba, respiraba profundo. En lugar de discutir, me daba espacio. En lugar de justificarme, me retiraba con dignidad. Y ese cambio fue poderoso. Porque el silencio consciente no es debilidad, es control emocional. Es decir, no necesito gritar para valer, no necesito rogar para ser escuchado. Es confiar en que quien realmente te valora va a sentir tu ausencia y va a reflexionar sobre su comportamiento. Evitar discusiones innecesarias no significa huir de los problemas, significa elegir tu paz. No explicar de más no es ser frío, es entender que quien quiere entender entiende con pocas palabras. Mantener calma emocional no es reprimir lo que sientes, es gestionarlo con madurez. Cuando tú te calmas, el caos se evidencia solo. Cuando tú guardas silencio con dignidad, el otro escucha sus propios errores. Cuando tú te retiras sin drama, el otro enfrenta el vacío que dejó tu energía. Y es ahí donde muchas veces llega el arrepentimiento, la reflexión, el cambio o la confirmación de que no era para ti. Ambas son victoria. Porque si regresa con conciencia, ganaste respeto. Y si no regresa, ganaste libertad. El silencio no aleja a quien te ama, solo revela a quien no sabía valorarte. A veces la respuesta más poderosa no es una palabra, es tu ausencia en paz.
Cuando comienzas a elegirte a ti misma, algo poderoso ocurre en tu interior. Algo que no se puede fingir ni comprar. Tu energía cambia y la energía, aunque no se vea, se siente. Yo lo viví en carne propia cuando pasé de vivir buscando aprobación a vivir construyendo paz. Antes pensaba que para ser querida tenía que esforzarme más, estar más disponible, dar más de mí incluso cuando estaba cansada. Pero mientras más me olvidaba de mí, menos valor parecía tener. Fue hasta que entendí que el verdadero magnetismo no nace de perseguir, sino de florecer. La seguridad interior es como una luz encendida en medio de la oscuridad. No necesitas anunciarla, la gente simplemente la nota. Cuando una persona se cuida, se respeta, se prioriza, su presencia se vuelve distinta, camina diferente, habla diferente, vibra diferente, y eso atrae sin esfuerzo. No por apariencia solamente, sino por la paz que transmite. Recuerdo una etapa de mi vida donde decidí enfocarme en mí. Empecé a cuidar mi cuerpo no por vanidad, sino por amor propio. Me levantaba temprano a moverme, a sudar, a fortalecerme. No porque alguien me lo pidiera, sino porque entendí que mi cuerpo era mi templo. Comencé a comer mejor, a dormir mejor, a decir no a excesos que me dañaban. Al mismo tiempo empecé a trabajar mi mente, a leer, a reflexionar, a sanar heridas que llevaba cargando desde hacía años. Y algo curioso pasó. Sin buscarlo, las personas empezaron a acercarse diferente. Había más respeto, más interés, más admiración. No porque yo hiciera algo para impresionar, sino porque mi energía había subido. Cuando tú te enfocas en crecer, en mejorar, en estar bien contigo, te vuelves naturalmente atractiva. No desde la necesidad, sino desde la plenitud. Mantener rutinas sanas es un acto de amor propio diario. No se trata de perfección, se trata de constancia. Cuidar tu cuerpo con movimiento, cuidar tu mente con pensamientos conscientes, cuidar tu corazón alejándote de lo que te drena. Cada vez que eliges comer mejor, descansar, trabajar en tus sueños, decir no a lo que no te hace bien, le estás diciendo al universo, me valoro. Y cuando te valoras, los demás aprenden cómo tratarte. Enfocarte en crecer es la mayor inversión que puedes hacer. Crecer emocionalmente para no repetir patrones. Crecer mentalmente para pensar en grande. Crecer espiritualmente para vivir en paz. Porque una persona en crecimiento no se conforma con migajas, no persigue amor, no tolera faltas de respeto. La atracción real nace cuando ya no necesitas que alguien te complete, porque tú ya estás completa. Cuando te eliges, dejas de rogar atención y empiezas a irradiar valor. Cuando te eliges, ya no te conformas con poco, porque sabes que mereces mucho. Cuando te eliges, tu energía se vuelve firme, tranquila, poderosa. Y esa combinación es irresistible. No porque te vuelvas perfecta, sino porque te vuelves auténtica, segura y en paz. Así que cuida tu cuerpo como un regalo. Cuida tu mente como un tesoro y cuida tu corazón como algo sagrado, porque cuando te eliges cada día, te conviertes en una fuerza que atrae lo que está a tu nivel. Y créeme, cuando tú te elevas, todo lo demás se acomoda. Cuando dejas de rogar, algo profundo se reacomoda en la dinámica de cualquier relación. No es castigo, no es juego, no es orgullo vacío, es amor propio en acción. Yo recuerdo una etapa en mi vida donde confundía insistencia con interés, donde creía que si explicaba más, si escribía más, si estaba más disponible, la otra persona iba a valorar lo que yo sentía. Pero la verdad es que mientras más rogaba, menos respeto recibía. No porque la otra persona fuera mala, sino porque yo mismo estaba enseñando cómo tratarme. El respeto siempre nace primero dentro de ti. Nadie puede darte un valor que tú no te das. Cuando toleras indiferencia, cuando justificas silencios largos, cuando aceptas migajas emocionales, le estás diciendo al mundo que eso es suficiente para ti. Y el mundo, créeme, siempre responde al estándar que tú estableces. Romper el patrón de suplicar atención no es fácil al principio, porque estamos acostumbrados a buscar fuera lo que nos falta dentro. Pero el día que entiendes que tu paz vale más que una respuesta tarde,
tu energía cambia. Ya no escribes por ansiedad, escribes por elección. Ya no preguntas por miedo a perder, sino por claridad. Y muchas veces eliges no preguntar nada. Aprendí que no insistir en respuestas es una forma de respeto propio. Si alguien quiere hablar contigo, lo hará. Si alguien quiere estar en tu vida, hará espacio. El amor real no necesita persecución constante. Fluye. Cuando te encuentras revisando el teléfono una y otra vez, justificando el desinterés con excusas como está ocupado o no es bueno para expresar emociones, ahí es donde debes detenerte y preguntarte si te estás eligiendo o te estás abandonando. Aceptar cuando alguien no da más es uno de los actos más valientes que existen. No porque no duela, sino porque te eliges a ti por encima del apego. Muchas veces seguimos insistiendo no porque la persona sea increíble, sino porque tenemos miedo de soltar, miedo a estar solos, miedo a empezar de nuevo, miedo a reconocer que merecemos algo mejor. Pero cuando dejas de rogar, algo poderoso sucede. Recuperas tu dignidad, recuperas tu tiempo, recuperas tu energía. Y curiosamente, muchas veces es ahí cuando la otra persona empieza a notar tu ausencia, tu valor, tu calma, no porque estés manipulando, sino porque ya no estás disponible para el mínimo esfuerzo. Y si no vuelve, también ganas, porque te liberas de una dinámica que te estaba desgastando. Dejar de rogar no es cerrar tu corazón, es abrirle la puerta a algo sano. Es entender que el amor no se mendiga, se comparte. Es saber que quien quiere estar contigo no necesita que le supliques. Cuando te respetas primero, el mundo aprende a respetarte después. Y el día que eliges tu dignidad por encima de la necesidad, empiezas a atraer relaciones que te suman en lugar de desgastarte. Cuando desapareces un poco del escenario donde siempre estuviste disponible, algo se mueve en la mente del otro. No porque estés jugando, sino porque rompes la rutina de tu presencia constante. El ser humano, por naturaleza, valora más aquello que no puede tener todo el tiempo. Lo predecible se vuelve paisaje, pero lo que cambia despierta atención. Yo lo entendí en carne propia cuando dejé de girar alrededor de alguien como si fuera el centro de mi universo. Antes, cada mensaje mío estaba cargado de expectativa. Cada respuesta suya definía mi estado de ánimo. Mi mundo se había vuelto pequeño, reducido a una sola persona, y sin darme cuenta, eso había apagado el interés. El día que decidí volver a mi vida, a mis amigos, a mis proyectos, a mis sueños, no fue para provocar a nadie, fue para rescatarme. Empecé a salir más, a reírme sin estar pendiente del teléfono, a aprender cosas nuevas, a invertir tiempo en mí. Y algo curioso pasó. Quien antes parecía distante empezó a preguntar por mí, a buscarme, a mostrar interés, no porque yo hiciera algo especial, sino porque mi energía había cambiado. Ya no estaba necesitando, estaba viviendo. Lo misterioso no es esconderse, es tener una vida tan llena que no dependes de nadie para sentirte completo. Cuando tu mundo no gira alrededor de una sola persona, te vuelves más atractivo automáticamente, porque transmites seguridad, plenitud, movimiento. Nadie se siente atraído por alguien que está vacío esperando atención. Nos atrae quien tiene propósito, quien disfruta su vida, quien no está mendigando compañía. Salir con amigos no es huir, es recordar que tienes una red de amor más grande de lo que creías. Aprender cosas nuevas no es distracción, es crecimiento. Cuando te inscribes a un curso, cuando retomas un hobby, cuando trabajas en tus metas, empiezas a brillar de una forma distinta. Y esa luz se nota. La gente siente cuando alguien está evolucionando. Y sobre todo, dejar de centrar tu mundo en una persona es uno de los mayores actos de amor propio, porque nadie debería cargar con la responsabilidad de tu felicidad. Cuando pones toda tu atención en alguien, sin querer lo asfixias, le quitas espacio y te pierdes a ti en el proceso. En cambio, cuando cada quien tiene su vida, su camino, su propósito, la conexión se vuelve más sana, más libre, más real. La ausencia, cuando viene desde el respeto propio, no crea rechazo, crea reflexión.
hace que el otro se pregunte por ti, que te valore, que te extrañe. Pero incluso si no despierta nada en esa persona, despierta algo mucho más importante en ti, tu poder personal. Porque cuando vuelves a construir una vida interesante, plena y rica en experiencias, ya no necesitas que alguien te elija para sentirte valioso. Y desde ese lugar de plenitud solo aceptas a quien quiera caminar contigo, no a quien tengas que perseguir. Cuando dejas de girar alrededor de alguien y empiezas a girar alrededor de tu propósito, tu energía se vuelve irresistible. Y es ahí cuando el respeto y el interés llegan naturalmente. Cuando aprendes a soltar sin resentimiento, sin drama y sin miedo, das uno de los pasos más grandes hacia tu madurez emocional. El desapego no es frialdad, es amor bien entendido. Es comprender que amar no significa aferrarte, vigilar, controlar o depender de la presencia constante del otro para sentirte seguro. Durante mucho tiempo creí que amar era estar siempre disponible, resolverlo todo, sostener relaciones incluso cuando me dolían. Pensaba que si soltaba perdía, hasta que la vida me enseñó que muchas veces al soltar no se pierde, se gana libertad, paz y dignidad. Recuerdo una etapa en la que cada silencio ajeno me desesperaba, cada cambio de actitud lo tomaba como una amenaza. Vivía reaccionando, escribiendo mensajes largos, explicando de más, tratando de controlar lo que no estaba en mis manos, y cuanto más intentaba sujetar, más se alejaba la persona. No porque fuera mala, sino porque nadie quiere sentirse atrapado. Fue ahí donde entendí que el amor sano respira, no aprieta. Empecé por algo simple pero poderoso: respirar antes de reaccionar. Cada vez que sentía ansiedad por no recibir una respuesta inmediata, cerraba los ojos, inhalaba profundo y me preguntaba, ¿esto viene del amor o del miedo? La mayoría de las veces venía del miedo a perder. Y cuando actuamos desde el miedo, siempre terminamos lastimándonos. Dejé de controlar situaciones que no dependían de mí. Entendí que no puedes forzar sentimientos, tiempos ni procesos. Puedes dar lo mejor de ti, pero no puedes decidir por el otro. Y eso no es una tragedia, es parte de la vida. Cuando sueltas la ilusión de controlar, descansas emocionalmente, ya no estás en guerra con la incertidumbre. Confiar en el proceso fue otro aprendizaje profundo. A veces la vida separa para enseñar, aleja para fortalecer y rompe para reconstruir mejor. Confiar no significa ser pasivo, significa aceptar que todo tiene un propósito, incluso aquello que duele. Cuando confías, dejas de perseguir respuestas y empiezas a construir paz. Y curiosamente, cuando practicas el desapego desde el amor propio, cambian las dinámicas. La otra persona empieza a sentir respeto, no presión. Empieza a ver tu calma, no tu necesidad. Porque el desapego no es indiferencia, es seguridad emocional. Amar sin depender es poder decir te quiero, pero me quiero más. Es disfrutar la compañía sin convertirla en tu salvación. Es compartir la vida sin perderte en ella. La madurez emocional se nota cuando ya no reaccionas impulsivamente, cuando no haces escenas, cuando no suplicas, cuando no fuerzas. Se nota cuando eliges la calma, cuando confías, cuando sueltas con dignidad. Y aunque al principio soltar da miedo, después te das cuenta de que era justo lo que necesitabas para volver a encontrarte contigo mismo. Porque cuando dejas de aferrarte, recuperas tu poder interior. Y desde ese lugar de equilibrio, todo fluye mejor. El desapego no rompe relaciones, rompe dependencias. Y ahí es donde comienza el amor verdadero. Cuando te alejas, no es para castigar ni para manipular, sino para poner en práctica una de las lecciones más poderosas de la vida: mostrar con hechos que tu presencia tiene valor. Nadie valora lo que cree que siempre tendrá. Yo lo he visto en mí mismo y en otros miles de casos. Mientras algo está disponible de manera constante, se vuelve invisible. La rutina genera olvido, la presencia permanente genera descuido. Y cuando por fin dejas de estar, cuando tu energía ya no está a disposición inmediata, la otra persona empieza a sentir el vacío, a enfrentar la falta, a reflexionar sobre lo que ha dado por sentado. El primer paso es entender que esta distancia no es un juego. No se trata de desaparecer para generar culpa, sino de sostener tu dignidad.
Cada vez que regresas por nostalgia, cada vez que suavizas tu decisión por miedo a perder, diluyes el impacto de tu ausencia. Pero cuando mantienes firme tu decisión, cuando respetas tus límites y te enfocas en tu bienestar, algo profundo ocurre. La otra persona empieza a ver lo que realmente tenía frente a sus ojos y tal vez nunca valoró. Esa confrontación con la pérdida puede ser un despertar, un llamado a la conciencia o simplemente una confirmación de que no estaba a tu nivel. Ambas opciones son ganancia. Yo recuerdo momentos en los que, al alejarme de personas que no respetaban mis límites, experimenté miedo, dudas, incluso culpa. Pero con el tiempo comprendí que alejarse es un acto de amor propio. Permitir que alguien enfrente la ausencia real significa que ya no eres un accesorio en la vida de nadie, eres un protagonista de la tuya. Mientras tanto, ese espacio te permite crecer, sanar y reconstruir tu energía, enfocarte en tus metas y en tu desarrollo personal. El mundo no colapsa cuando decides alejarte, al contrario, se reordena. Es en este proceso donde se nota la madurez. No esperas gratitud inmediata ni cambios instantáneos. Solo sostienes tu paz y tu crecimiento. Mientras otros enfrentan la pérdida, tú avanzas hacia una versión más fuerte, más consciente, más imparable de ti mismo. La lección es simple. Cuando alguien no aprecia tu valor mientras estás presente, tu ausencia es la manera más clara de enseñarle qué significa realmente perderte. Y recuerda, no regreses por nostalgia. Mantén firme tu decisión y enfócate en tu crecimiento, porque tu valor no depende de quién lo reconoce tarde, sino de cómo tú te eliges siempre. El respeto no se pide, se establece. Lo que tolera se repite y lo que permite se convierte en un patrón. Durante mucho tiempo creí que debía ajustarme, ceder o justificar comportamientos ajenos para mantener relaciones. Cada vez que hacía una excepción, cada vez que aceptaba faltas de respeto porque lo quería, enseñaba inconscientemente que mi dignidad era negociable, y cuanto más lo permitía, más se repetía. No porque los demás fueran malintencionados, sino porque el mundo responde al estándar que uno mismo fija. Tu trato contigo mismo es el manual que otros leen para decidir cómo interactuar contigo. Definir qué trato mereces es un acto de claridad y poder. No basta con sentirlo en el corazón, es necesario comunicarlo con firmeza y coherencia. Por ejemplo, si alguien interrumpe constantemente tu tiempo, tu espacio o tu tranquilidad, puedes decirlo con calma pero con convicción. No se trata de gritar ni de imponer, sino de expresar lo que aceptas y lo que no aceptas. Cada límite claro que marcas refuerza tu autoestima y educa a otros sobre cómo deseas ser tratado. Al mismo tiempo, marcar límites implica estar dispuesto a alejarse cuando no se respetan. No es un castigo, es amor propio en acción. Yo he tenido que tomar decisiones difíciles de distanciarme de personas con las que tenía lazos afectivos, pero que no respetaban mis tiempos, mis valores o mis emociones. Cada vez que lo hacía, me recordaba a mí mismo que mi paz y mi dignidad eran innegociables. No negociar tu dignidad significa que no aceptas migajas emocionales, no justificas indiferencias, no buscas aprobación donde no hay respeto. Significa que eliges tu bienestar por encima del miedo a perder, porque entiendes que nadie puede definir tu valor más que tú mismo. Cada límite que sostienes con coherencia es un acto de liderazgo personal. Enseñas a otros cómo interactuar contigo, pero sobre todo reafirmas quién eres y cuánto te valoras. El respeto surge cuando actúas con firmeza, cuando no cedes por comodidad, cuando priorizas tu paz y tu identidad sobre la necesidad de agradar o complacer. Es un ciclo poderoso. Mientras más estableces tus límites, más las relaciones que permanecen a tu lado se vuelven saludables, auténticas y equilibradas. Y al final, el respeto que recibes es un reflejo directo del respeto que te das a ti mismo. Nunca olvides, lo que toleras hoy se repetirá mañana. Mantente firme, comunica claramente y protege tu dignidad.
Eso es ser dueño de tu valor. Dejar de buscar no significa rendirse ni resignarse. Significa confiar en que la vida tiene algo mejor preparado para ti. Durante mucho tiempo creí que si insistía, si escribía, si esperaba, iba a conseguir lo que quería. Pero lo que aprendí es que perseguir lo incorrecto no atrae lo correcto, solo prolonga el desgaste emocional. Cada vez que nos aferramos a lo que no nos sirve, bloqueamos el espacio necesario para que llegue lo que realmente merecemos. Es un principio simple pero profundo. El universo siempre reserva lo mejor para quienes saben soltar con dignidad. Confía en que mereces algo mejor. Yo lo viví cuando me encontré dejando ir relaciones, oportunidades y personas que parecían indispensables en su momento y sentí miedo, ansiedad, nostalgia. Sin embargo, con cada espacio que creaba al dejar ir, algo nuevo y más alineado con mi crecimiento llegaba. No siempre es inmediato y no siempre es evidente, pero el proceso funciona. Mientras tanto, podemos ocuparnos de nosotros mismos, sanar heridas y fortalecer nuestra identidad. Sana tus heridas pasadas. A veces buscamos a alguien más o algo más para llenar vacíos que solo nosotros podemos atender. Haz un inventario de tu corazón, perdona sin justificar y libera aquello que ya no te sirve. Eleva tus estándares, decide qué mereces en términos de respeto, amor y energía y no bajes la barra. Ábrete a nuevas oportunidades. La vida recompensa a quien está listo para recibir y no hay preparación más poderosa que la autovaloración. Cuando dejas de buscar, no solo te proteges, también envías una señal clara al mundo. Eres consciente de tu valor y no aceptarás menos. Curiosamente, muchas veces es justo en ese momento cuando lo correcto aparece, porque ya no estás intentando forzarlo, simplemente estás siendo tu mejor versión y permitiendo que todo encaje. Soltar no es renunciar, es despejar el camino para lo que realmente está destinado a ti. Confía, eleva tus estándares y abre tu corazón a lo que mereces.